Queremos dar la más cordial bienvenida, no solamente a aquellos que están en forma presencial en la Iglesia Jesús 100% Vida en Buenos Aires, Argentina, sino también a todos aquellos que nos siguen en distintos países en el mundo. Bienvenidos a los que están en Europa, a los que están en los Estados Unidos, bienvenidos a los que están en Latinoamérica, en nuestra querida República Argentina. Qué lindo saber que están del otro lado de la pantalla en un mismo espíritu recibiendo palabra de parte de Dios para nuestras vidas. En el día de ayer, en forma especial, quiero dar un saludo. ¿Por qué? Porque fue el 15º aniversario de la Iglesia Jesús 100% Vida en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, en España. 15 años donde el pastor Daniel, su esposa Miriam y su familia están sirviendo al Señor con toda su alegría, con todas sus fuerzas, haciendo que la obra de Dios avance allí en Tenerife. Por lo tanto, para nuestra querida iglesia de Tenerife, un abrazo muy, pero muy grande de todos aquellos que estamos aquí en Buenos Aires, en Argentina, y de todas nuestras iglesias, Jesús 100% Vida. Un privilegio el hecho de poder saber que la mano de Dios está sobre aquella iglesia, haciendo que cada día el Señor añade a los que están siendo salvos. Tengo una palabra de parte del Señor que está muy relacionada a lo que estamos viendo en los últimos domingos. Creo que es la palabra que estamos necesitando escuchar la iglesia de Jesucristo. El primer domingo que hablamos sobre este tema, yo les hablé y les compartí sobre recupere el fuego espiritual. El segundo domingo hablamos sobre el precio que hay que pagar para tener el fuego espiritual. Y en el día de hoy, continuando con lo que Dios ha sembrado en mi corazón, quiero hablarles sobre el camino hacia el fuego espiritual. Quiero invitarte a abrir la Biblia o tu celular o tu tablet en el libro de Isaías, el profeta Isaías, capítulo 44, y voy a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 5. Isaías 44, del versículo 3 hasta el versículo 5. Dice así la palabra de Dios, preste mucha atención. Porque yo derramaré aguas sobre el suelo sediento y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus vástagos. Brotarán como entre la hierba, como los sauces junto a las corrientes de las aguas. Este dirá: yo soy del Señor. Ese será llamado por el nombre de Jacob. Y aquel escribirá sobre su mano: del Señor. Y será llamado con el nombre de Israel. Señor, háblanos en esta hora. Necesitamos escuchar tu voz. Necesitamos, Señor, que se encienda el fuego de tu presencia en nuestras vidas. Tu palabra es la verdad. Y yo te ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Algunos años atrás yo estaba predicando en un congreso de pastores y de líderes en el Perú. El tema que me habían encomendado ministrar era sobre avivamiento espiritual. Una noche, después de terminado el congreso, se armó allí, estaba organizado una conferencia de prensa, donde había periodistas que sí eran cristianos, pero otros tantos periodistas que no eran cristianos. De pronto, una periodista no cristiana me hace una pregunta urticante, esas preguntas agudas, una pregunta directa. Y me dice lo siguiente: pastor, dice, ¿usted cree en todo lo que predica? Primero me sorprendí y luego le dije, claro que creo, si no, no lo predicaría.
¿Para usted es posible un avivamiento espiritual en el día de hoy? Por supuesto, le dije que es posible un avivamiento espiritual en el día de hoy. Claro que es posible. ¿Usted cree que una ciudad, que una nación puede ser impactada, influenciada, transformada por un avivamiento espiritual? Claro que creo, le dije yo. Entonces me dice, ¿me puede dar alguna evidencia de eso? ¿Me puede dar pruebas de que una ciudad o que un país puede ser transformado por un avivamiento espiritual? Entonces le dije, está bien, le voy a dar 2 ejemplos solamente de tantísimos ejemplos que hay. Inglaterra, siglo XVIII, le comenté. Fruto del racionalismo y del iluminismo, invadió Europa una gran onda, una gran ola de ateísmo, especialmente en Inglaterra. La sociedad de los ingleses estaba prácticamente viviendo en la inmoralidad. Había gran violencia, había un desenfreno ético. La política nadaba en las aguas de la corrupción, especialmente en el Parlamento, que era tan prestigioso hasta ese momento, pero el Parlamento era la sede central de la corrupción en Inglaterra. Las iglesias cristianas absolutamente vacías, nadie tenía interés de ir a la iglesia, donde había predicadores que nunca predicaban un evangelio de compromiso verdadero con Jesucristo. Y en el peor momento, le dije, de la vida nacional, cuando todo era crisis, donde todo era caos, Dios comenzó a despertar a un pequeño grupo de jóvenes de la Universidad de Oxford. Entre ellos estaba Whitefield, entre ellos estaba Wesley, Juan y Charles Wesley. Y este grupo, despertados por Dios, comenzaron a orar, a juntarse a orar, a clamar al Señor. Comenzaron a tener quebrantamiento delante de Dios. En sus reuniones de oración confesaban sus pecados, confesaban sus errores, clamaban por un avivamiento espiritual en Inglaterra. Y el 31 de diciembre de 1739, a las 3 de la madrugada, en plena reunión de oración donde estaban llorando y clamando en la presencia del Señor, el cielo se abrió sobre sus vidas y el Espíritu comenzó a hacer una obra poderosa en cada uno de ellos. Y comenzaron a predicar la palabra de Dios. Y de pronto los templos, que estaban prácticamente vacíos, con pastores que no predicaban ni siquiera un evangelio completo y ni puro, los templos, al oír la predicación de estos jóvenes encendidos por el fuego del Espíritu de Dios, comenzaron a llenarse, y las plazas se amontonaba una gran multitud para escuchar solamente la palabra de Dios y transformar sus vidas. Millares y millares y millares y millares de personas se convirtieron y entregaron su vida a Jesucristo, al punto tal que los historiadores seculares de aquella época dijeron que este avivamiento espiritual en Inglaterra salvó a Inglaterra de la masacre que hubo en Francia por la Revolución Francesa. Estos mismos historiadores dijeron que cambió el estilo de vida de los ingleses. Hubo un resurgimiento de la moral, un resurgimiento de la ética, un resurgimiento espiritual en toda la nación. Pero después le dije a la periodista, le voy a dar un ejemplo mucho más reciente, un poco más contemporáneo, y está relacionado a Rumania. Rumania, que sufrió una dictadura socialista en manos de Nicolae Ceausescu desde 1967. Ceausescu trajo un régimen ateo caracterizado por el miedo, por las torturas, por las masacres, especialmente de los cristianos. Pero solamente en 10 días Dios liberó a Rumania de esta situación, solamente en 10 días. Resulta que se da una orden
para que la policía de Ceausescu echara de la ciudad al pastor Laszlo Tokes. El pastor Laszlo Tokes era un pastor que predicaba el evangelio de Jesucristo con poder, con autoridad, pero también reprendía la opresión, el ateísmo con sus prédicas. Esto no le gustó al gobierno e hizo que la policía fuera para echar a este pastor de la ciudad. Los 80 miembros solamente de la iglesia de la iglesia de Tokes hicieron un cordón humano alrededor de la casa del pastor, impidiendo que la policía actuara. Un joven cristiano de esa congregación esa noche salió corriendo y compró velas y repartió las velas entre los 80 miembros de la iglesia que estaban custodiando la casa del pastor, y encendieron esas velas. Llegó la orden del gobierno de disparar contra ese grupo que estaba impidiendo que echaran al pastor Tokes. Y fue allí donde comenzaron a disparar. Algunos de los miembros de esa congregación murieron, pero este jovencito recibió un tiro en la pierna. Y fue tan grave la situación que estuvo a punto de perder la vida. Entonces salieron rápidamente para el hospital. Y en el hospital, para poder salvarle la vida, tuvieron que amputarle la pierna. Y en la cama, en medio del dolor, se le acerca una persona y le dice: ¿estás arrepentido? Y él dijo: claro que no. Yo perdí una pierna, pero encendí la primer vela esa noche. Esa misma noche, una jovencita de la misma congregación salió por las calles de la ciudad a gritar: Dios existe, Dios existe, Dios existe, libertad, libertad, libertad. Y los gritos desesperados de esa jovencita tuvieron eco en toda la nación de Rumania. 10 días después de este acontecimiento, el 25 de diciembre de 1989, había más de 100,000 personas gritando en Bucarest, que es la capital de Rumania: Dios existe, Dios existe, Dios existe, libertad, libertad, libertad. Recuerden, era un régimen totalmente ateo. Esa misma noche del 25 de diciembre de 1989, Ceausescu fue tomado preso, condenado y fusilado. Y Rumania quedó absolutamente libre, y el evangelio de Jesucristo comenzó a crecer de una manera exponencial, a punto tal que hubo un tremendo despertar espiritual que cambió las raíces de toda Rumania, que había sufrido durante tanto tiempo, en solo 10 días. Y lo mismo puede acontecer en Argentina. ¿Cuántos dicen amén? Lo mismo puede acontecer en Perú, lo mismo puede acontecer en Bolivia, lo mismo puede acontecer en Chile, lo mismo puede acontecer en Paraguay, lo mismo puede acontecer en España, lo mismo puede acontecer en cualquier lugar donde la iglesia con el fuego del Espíritu se despierte. El pasaje que acabamos de leer tiene 4 verdades que son fundamentales si anhelamos tener el fuego de Dios, si anhelamos tener este despertar y este avivamiento espiritual. ¿Cuáles son las 4 verdades? Primero, el avivamiento es una promesa de Dios. En segundo lugar, el avivamiento es una necesidad de la iglesia. En tercer lugar, el avivamiento debe ser buscado por la iglesia. La iglesia no lo puede producir, pero sí lo puede buscar. Y en cuarto lugar, el avivamiento trae resultados extraordinarios para la iglesia y la sociedad. Quiero que miremos un poquitito nuevamente estos 4 puntos. Vamos al versículo 3 una vez más, donde entiendo que el avivamiento es una promesa de Dios. Dice así el versículo 3: porque yo, dice el Señor, porque yo
derramaré aguas sobre el suelo sediento y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus vástagos. Yo veo aquí dos cosas que son muy importantes en este texto con relación a que el avivamiento es una promesa de Dios. Lo primero que yo veo aquí es que es una promesa segura, infalible. ¿Por qué? Porque el que promete derramar el espíritu y las torrentes de agua no es una iglesia, no es un hombre, no es un evangelista, no es un predicador afamado. El que promete derramar el espíritu es Dios Todopoderoso. Y cuando Dios promete, Dios siempre cumple. Cuando Dios hace, nadie puede impedir. Mis queridos, ninguna fuerza puede detener una iglesia cuando está llena del fuego de Dios. Nada ni nadie puede frenar una iglesia cuando está encendida con la presencia de Dios. En toda la historia del cristianismo vemos esto de una manera increíble, que mientras más se perseguía a la iglesia, más crecía. Desde el 64 con Nerón hasta 303 con Diocleciano hubo 10 persecuciones de la iglesia primitiva, es decir, de los primeros cristianos. Y los cristianos eran perseguidos, eran torturados, eran lanzados a las arenas para ser destruidos por los gladiadores o desgarrados y comidos por los leones. Y cuando los que podían irse a la dispersión, los que podían escaparse, llegaban a un pueblo, llegaban a una ciudad y en lugar de callarse y no decir absolutamente nada, porque estaban siendo perseguidos por el evangelio, daban testimonio de Jesucristo y en ese lugar se fundaba una iglesia, en ese lugar crecía la iglesia de Jesucristo, al punto tal que para el año 100 se calcula que había más de 100,000 cristianos ya que surgieron de los 12 que eran los seguidores del Señor Jesucristo. Es una promesa segura el avivamiento de parte de Dios. Y lo segundo, que es una promesa abundante. Aquí me habla de derramar. Otra palabra que se utiliza es torrentes. ¿Qué significa esto? Representa cosas grandes, representa un gran caudal, profundas, abundancia. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros limitamos lo que Dios puede hacer a lo que sabemos o a lo que hemos experimentado hasta ese momento en nuestras vidas. Creemos que todo lo que Dios puede hacer es lo que yo ya tengo registrado en mi experiencia o en mi conocimiento. Pero mi querido, Dios tiene mucho más. Dios tiene mucho más para tu vida. Dios tiene mucho más, infinitamente más. Dios puede hacer grandes maravillas en tu vida y a través tuyo para su gloria y para su honra. Había una familia en los Estados Unidos que tenía 7 hijos. Una familia muy, pero muy pobre. De pronto el padre murió. Y cuando murió dejó una viuda pobre, muy pobre, con 7 hijos para criar, con deudas y embarazada de gemelos. Imagínese ese contexto. El 5.º hijo de esta familia le dijo a su mamá: me voy para la ciudad porque siento que tengo que ir a la ciudad. Y se fue a la ciudad de Boston. Consiguió trabajo en una zapatería. Un maestro de escuela dominical de la iglesia local lo fue a visitar a este joven a la zapatería donde trabajaba, y después de conversar y de compartir, llevó a este joven a conocer a Jesucristo y entregar su vida al Señor. Lo llevó a las manos de Dios. Este joven se convirtió y comenzó a ir a una iglesia.
Un día está escuchando al pastor decir una frase tremenda: el mundo va a ver lo que Dios puede hacer con un hombre totalmente entregado en sus manos. Y este joven, en un momento, cuando escuchó esa frase que el Espíritu le sembró en el corazón, dijo: Señor, yo quiero ser ese hombre. Este jovencito al tiempo se transformó en un predicador del Evangelio y predicaba en distintos lugares y en distintas iglesias. Un día, saliendo de un culto, después de predicar, dos mujeres se le acercaron y le dijeron: joven, estamos orando por usted. Y él le preguntó: pero ¿y por qué están orando por mí? Estamos orando para que el fuego del Espíritu de Dios lo abrace con todo poder. Un día este jovencito estaba orando, clamando al Señor, buscando la presencia de Dios, llorando y pidiéndole perdón por sus pecados. Y mientras él oraba, sintió ese poder en su vida y nunca más fue la misma persona. A partir de ese día llevó a Cristo a más de 500,000 personas. Y estoy hablando de un joven llamado Moody, uno de los más grandes avivalistas en la historia. Mi querido, Dios es el mismo. ¿Cuántos dicen amén? Y Él puede hacer cosas grandes con tu vida. Y Él puede hacer cosas grandes a través de tu vida. ¿Por qué? Porque Él lo prometió y Él es fiel para cumplirla. Su promesa es segura. Lo segundo que yo veo en este pasaje también está en el versículo 3. Y es que el avivamiento es una necesidad de la iglesia. Leo nuevamente el versículo 3. Porque yo derramaré aguas sobre el suelo sediento y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus vástagos. Hay muchos símbolos del Espíritu Santo en la Biblia. En alguna oportunidad se habla del Espíritu Santo como un viento, o como aceite, o como fuego, o como paloma. Pero en esta oportunidad el símbolo que representa el Espíritu Santo es el agua. Y uno se pregunta: ¿y por qué el agua? Porque yo creo que Dios tenía para enseñarnos dos cosas importantísimas si queremos realmente el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y cuáles son estas dos verdades? La primera: no hay vida sin agua, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados, gracias a Dios, a la abundancia de agua. Pero el estar acostumbrado a la abundancia de agua nos hace perder el sentido del valor que tiene el agua. Yo aprendí a valorar en agua cuando tuve escasez. Años atrás tuve la posibilidad de ir a Armenia a predicar la palabra allí. Era el peor momento de la situación de Armenia porque recién se habían separado de la que fue la ex Unión Soviética. Por lo tanto, había una miseria general. Y una de las cosas que más escaseaba en Armenia era el agua. Entregaban 1 hora de agua por día. Entonces la familia tenía que hacer malabares y todo lo que podía juntar en esa hora para luego ver qué hacía y cómo administraba esa agua. Mi querido, no había agua. En 21 días solamente me pude bañar 3 veces. Y no por ser roñoso ni sucio. No había agua. Era una situación desesperante. Y ahí valoré lo que es el agua. Y el agua aquí representa el Espíritu Santo. Mire, podemos tener la mejor tierra, podemos tener la mejor semilla, podemos tener los mejores abonos, podemos tener la mejor tecnología agropecuaria, pero si no hay agua, la semilla se muere en la tierra. De la misma manera podemos tener templos bonitos,
Podemos tener mucha tecnología para adaptarlo al contexto, podemos tener predicadores carismáticos, podemos tener músicos que llevan a la adoración a la excelencia, pero si el Espíritu Santo de Dios no obra, no hay vida en esa iglesia. Necesitamos del Espíritu Santo, que aquí es representado por el agua, porque es el Espíritu el que convence de pecado, justicia y juicio. Es el Espíritu que nos sella con el sello de pertenencia cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo. Es el Espíritu que abre nuestro corazón y nos da sensibilidad espiritual. Es el que nos santifica, el que nos bautiza. La iglesia no puede avanzar sin el poder del Espíritu Santo de Dios. Sin agua no hay vida, sin el Espíritu no hay vida en la iglesia, por más que podamos juntarnos y tener lo mejor. Pero lo segundo que me enseña aquí es que el agua es necesaria para lavar, para purificar. Y a veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué no viene el avivamiento? Oramos, clamamos, ¿por qué no viene el avivamiento? Señor, ¿qué es lo que está reteniendo esas torrentes de agua que dice tu palabra? ¿Qué impide que caigan las lluvias de bendición sobre nuestra ciudad, sobre nuestra nación, sobre nuestra iglesia? ¿Qué está trabando toda esta promesa que decimos que es una promesa segura? La única respuesta certera, mi querido y mi querida, que tenemos es que el obstáculo, la compuerta que impide el avance del río de Dios se llama pecado. Porque el pecado nos separa de Dios. Cuando Josué estaba conquistando la tierra prometida, venía de una victoria gloriosa. Había derribado los muros de Jericó, habían invadido una ciudad prácticamente impenetrable. Y de pronto, después de esa gran victoria, tienen una derrota humillante en la ciudad de Jai, un pueblo insignificante, prácticamente inexistente, pero fueron derrotados. Esto trastornó la vida de Josué y se preguntaba por qué. Venimos de una gran victoria como Jericó, ¿cómo es que ahora fuimos derrotados en Jai? Cuando prácticamente era un trámite. ¿Qué es lo que pasó? Y estaba buscando al Señor de rodillas y Dios le dice, levántate, Josué, yo sé cuál es la respuesta, te la voy a dar. ¿Y cuál es, Señor? Es que no les puedo dar la victoria porque hay pecado en el pueblo. Porque desobedecieron en el pueblo y no les puedo dar la victoria hasta que ese pecado no sea quitado. Necesitamos el Espíritu Santo aquí representado como el agua para purificarnos, para lavarnos, para que haya verdadero arrepentimiento. Es una palabra que no se usa ya prácticamente en los púlpitos, arrepentimiento. Pero el Señor no retarda su promesa, dice la Biblia. Porque dice, ¿por qué Cristo no viene? El Señor no retarda su promesa. ¿Por qué? Porque está esperando que todos procedan a los milagros, que todos procedan al éxito, que todos procedan al arrepentimiento. Necesitamos quebrantarnos en la presencia del Señor, humillarnos delante de la presencia del Señor, si realmente queremos que los torrentes de agua, que esta promesa de Dios del avivamiento espiritual que transforma la vida personal, familiar, transforma la iglesia, transforma la ciudad y una nación entera, sea real. La tercera enseñanza que yo veo aquí también está en el versículo 3. El avivamiento debe ser buscado por la iglesia, porque yo derramaré aguas sobre el suelo sediento y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus vástagos. Hay dos palabras aquí que me llaman la atención. Una es tierra seca y la otra es sediento. Son dos palabras interesantes en este versículo. Tierra seca. ¿Ya vio usted lo que es una tierra seca? Yo he tenido la oportunidad de estar en el desierto de Atacama, allí en el norte de Chile, frente a un desierto tremendo, donde allí es
tierra seca, tierra resquebrajada, una tierra inútil, una tierra que está desesperada por lluvia, una tierra donde no hay vida, una tierra donde no puede haber animales, porque si hubiera animales morirían de hambre y morirían de sed. ¿Ya tuvo sed en alguna oportunidad donde no hay agua? Porque la sed es diferente al hambre. Cuando usted tiene hambre, su estómago se prende como una alarma y luego viene un poco de dolor, duele. El hambre duele. Pero si usted no come y no se alimenta, ese dolor pasa. Y usted puede pasar un día, 2, 3, 4, 5, algunos hasta 7, otros hasta 10 días sin comer. Pero no es lo mismo con la sed, porque la sed es implacable, la sed te tortura, la sed te mata. ¿Sabe cuándo vamos a experimentar un despertar espiritual, un fuego de Dios que inunde nuestro corazón, un avivamiento verdadero? Cuando tengamos sed de Dios, cuando tengamos sed de la presencia de Dios. La sed que yo veo hoy en las iglesias es sed de prosperidad, es sed de promesas. La sed que veo hoy es una sed de milagros, de sanidades. La sed que veo hoy en las iglesias es una sed de éxito. En lugar de decir Dios te bendiga, ahora está de moda decir éxito, porque la sed es una sed de éxito. Es una sed de cosas, pero eso no es un avivamiento. Avivamiento es sed de Dios, sed de la presencia de Dios en nuestra vida. Como dice el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así mi alma clama por ti, Señor. Cuando estaba preparando mi tesis sobre avivamiento para la maestría en teología, tuve una entrevista con un pastor coreano. ¿Por qué pastor coreano? Porque en Corea del Sur hubo un tremendo avivamiento a principios del siglo, para el 1907 aproximadamente, un avivamiento tal que trajo como resultados iglesias con miles y miles de miembros, donde la gran mayoría de las iglesias son de miles y miles de miembros. Y uno de los capítulos de mi tesis estaba relacionado a Corea. Entonces le pregunté a este pastor coreano, le dije, ¿cuál es el secreto de las iglesias en Corea para ese tremendo avivamiento y para disfrutar los frutos de ese avivamiento hoy? Y este pastor con mucha humildad me dijo, oración, oración y oración. Y me contó, los cristianos en Corea se levantan de madrugada y van a orar. Antes de ir a sus trabajos, tenemos cultos de oración. Una vez por semana tenemos una vigilia de oración. Entonces, primero lo pensé y luego ingenuamente se lo dije. Y le dije, está muy bien esto, le dije, pastor, pero quizás es parte de la cultura oriental, donde hay un poco más de misticismo. Es un tema más cultural, le dije yo. Y me dijo, no, pastor, usted está equivocado. En todo el mundo la gente se levanta muy temprano, muy de madrugada para ganar dinero. En Corea los cristianos nos levantamos muy tempranos para buscar a Dios, porque nuestra prioridad es Dios. Y me contó que en los seminarios coreanos, todos los días hay un culto de oración, exclusivamente de oración, todos los días. Y cualquier alumno que falte a más de 2 cultos en el año es expulsado del seminario porque no califica para ser un siervo de Dios. Y yo pensaba, aquí tendríamos que cerrar todos los seminarios. No queda uno.
compran montañas para transformarlas en montañas de oración. Eso es sed de Dios. Eso es sed de la presencia de Dios. Eso es búsqueda de la presencia del Señor. Mi querido, avivamiento es sed de Dios, es sed de su presencia. Tenemos que rogarle al cielo como tierra seca, como gente que está sedienta de Dios, para que Dios derrame torrentes de agua del Espíritu sobre nuestras vidas. El avivamiento tiene que ser buscado por la iglesia. Y avivamiento no es milagros, avivamiento es sed de Dios. Y en cuarto lugar, la cuarta enseñanza que yo veo aquí es que el avivamiento trae resultados extraordinarios para la iglesia. Mira lo que dice el versículo 4. Brotarán como entre la hierba, como los sauces junto a las corrientes de las aguas. Aquí me habla de brotar, me habla de aparecer, me habla de un crecimiento numérico de la iglesia exponencial. Cuando el Espíritu Santo comienza a hacer la obra. ¿Y por qué la va a hacer, pastor? Porque la iglesia la busca como sediento, como tierra seca, está desesperado por la presencia de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a brotar entre las hierbas. Van a crecer y el crecimiento numérico de la iglesia será exponencial. Dios puede darnos un crecimiento en medio de un avivamiento en un solo día mayor a lo que nosotros podríamos lograr en años de trabajo y en años de evangelización. En Gales, 1904, en el lapso de 6 meses, en medio de un despertar espiritual que Dios levantó a un jovencito llamado Evans, más de 100,000 personas conocieron a Jesucristo como el Salvador y el Señor de sus vidas. Gracias Dios por todas aquellas personas que hasta ahora han conocido a Jesucristo a través de nuestra congregación. Gracias Señor por aquellos que han pasado de muerte a vida, pero hay mucho territorio todavía para conquistar. Mucho todavía para crecer, mucho para brotar. Y lo segundo que aprendo aquí está en el versículo 5, y escuche bien. Este dirá: yo soy del Señor. Ese será llamado por el nombre de Jacob, y aquel escribirá su nombre en su mano del Señor, y será llamado con el nombre de Israel. ¿Qué significa esto? Que cuando el Espíritu de Dios ve una iglesia y cristianos sedientos de la presencia del Señor, comienza a obrar e impulsa a los cristianos mismos a dar testimonio de Jesucristo. Donde ya nadie tiene que decir evangelice, le vamos a dar esta estrategia evangelística para que usted hable del Señor. No, surge, brota. Dice, uno dirá, yo soy del Señor. Lo está diciendo, otro escribirá en su mano, del Señor, pertenezco al Señor, testimonio. ¿Sabe? Años atrás hubo en Argentina un mover espiritual muy grande, muy profundo, maravilloso realmente. Y yo vi con mis propios ojos a cristianos de muchísimos años en la vida cristiana, más de 40 años, que nunca habían abierto la boca para hablar de Jesucristo, que nunca habían dado testimonio del Señor en 40 años de cristiano. Yo vi a esas personas con folletos evangelísticos subirse a los colectivos y repartir a toda la gente. Los he visto allí parados en el colectivo dando testimonio a todo el pasaje que venía. Nunca lo habían hecho, nunca se habían animado, pero cuando el fuego de Dios llega al corazón, mi querido, allí hay un testimonio tremendo. Yo vi a cristianos traer a sus compañeros de oficina, a los cuales nunca les habían hablado de Jesucristo. Los vi traer a los cultos y esas personas entregar su vida a Jesucristo. Porque cuando el Espíritu de Dios obra, te impulsa a compartir tu testimonio con aquellos que te rodean. Con un despertar espiritual comienzan los verdaderos misioneros urbanos, misioneros del asfalto, donde cada cristiano se transforma en un misionero,
Se transforma en un promotor de la fe de Jesucristo en las fábricas, en las oficinas, en los talleres, en las escuelas, con los vecinos, donde está. Es un misionero, es un promotor de la fe. ¿Sabe? Cuando hay un despertar espiritual, se terminaron los agentes secretos de Jesucristo. ¿Y quiénes son los agentes secretos? Los que nadie sabe que son cristianos. Son agentes secretos de Jesucristo. Se terminan en un despertar espiritual, porque el Espíritu los impulsa. Mi querido, y esto no depende de cuánto conocimiento tengo de la Biblia. De esto no depende de si soy tímido o no, si soy elocuente o no. Depende del fuego del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Abra su boca y Dios la llenará. ¿Cuál es el camino? Porque yo creo que todos los que sinceramente somos cristianos queremos, anhelamos esto. Lo deseamos. Queremos un avivamiento espiritual. Porque este avivamiento, recuerde, es una promesa de Dios. Es una necesidad de la iglesia. Este avivamiento debe ser buscado por la iglesia como agua. El sediento busca el agua y la tierra seca busca el agua. Y este avivamiento traerá resultados tremendos. ¿Será que como Moody podamos decir hoy, Señor, yo quiero ser ese hombre, yo quiero ser esa mujer? Queremos ser esa iglesia que sea instrumento en tus manos. Quiero invitarte a que nos pongamos todos de pie en esta hora. Este es tu momento con Dios. Quiero que te olvides de todo aquello que está a tu alrededor. Quiero que centres tu mente y tu corazón en esta hora, en lo que Dios ha sembrado en tu vida. Y que puedas darle una respuesta a Dios. Porque frente a una palabra predicada uno decide. Frente a una palabra predicada uno dice, sí, esto es para mí, yo quiero ser instrumento en las manos del Señor, decido, quiero. Y me alineo detrás de lo que el Señor quiere, un quebrantamiento, una humillación en su presencia, una búsqueda de las y sed de Dios. O todo muy lindo, pero esto no es para mí. Usted decide. Cierre sus ojos y ore a Dios. La oración que le brote del corazón. La oración que el Espíritu le guíe en esta hora. Señor, yo quiero traer delante de tu presencia cada vida hoy. Tu palabra ha sido lanzada, la semilla ha sido sembrada. Y te ruego, Señor, corazones fértiles, dóciles a ti, para que esta semilla pueda dar fruto. Enséñanos a tener sed de ti. Como tierra seca, como sedientos, clamamos, Señor, por tu presencia. Clamamos, Señor, para que el agua de tu Espíritu recorra todo nuestro ser, purificando. Obra, Señor, en medio nuestro. Que sean decisiones concretas, certeras, decisiones sabias. Te imploro por aquellos que están, Señor, detrás de esta pantalla, en el lugar donde estén, en cualquier país latinoamericano, en los Estados Unidos, Señor, en Europa, en España, porque esto mismo es para todo el mundo.
El avivamiento espiritual es prometido por el Señor para sanar nuestra tierra. Obra, Señor. Obra, Dios. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, mi querido, en esta hora. Gloria al Señor. Este es el momento que como iglesia queremos adorar a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas a Él. Aquellos que hoy están por primera vez, usted no tiene compromiso absolutamente de nada. Traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas porque amamos a Dios y porque ese amor nos lleva a obedecer al Señor. Permítame en esta hora orar por su trabajo, por sus finanzas, por su economía. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra porque nos desafía a otro nivel de vida cristiana. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones sobre nuestra vida. En esta hora, Señor, te damos algo de todo lo que tú nos das. Todo lo bueno proviene de ti. Recibí nuestros diezmos, recibí nuestras ofrendas, porque lo hacemos con alegría y en adoración a tu nombre. Y con gratitud, Señor, porque tú no eres deudor de nadie. Tu palabra dice que abrirás las compuertas de los cielos y derramarás bendición en nuestras finanzas hasta que sobreabunde, y nosotros te creemos. Recibí, Señor, en esta hora dándote la gloria y la honra a ti. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mientras usted trae su diezmo, su ofrenda y lo hace con alegría, tenemos también un momento muy lindo, muy especial en esta hora, que es un momento de reconocimiento. Reconocimiento a hermanos, reconocimiento a hermanas que con esfuerzo, con dedicación han tomado parte de su tiempo para poder estudiar la palabra y hacer los cursos secretos para una vida victoriosa. Durante todo este tiempo de pandemia que parecía que todo se iba a desmembrar, gracias a Dios, hubo un grupo de 35 hermanos en Cristo Jesús que tomaron este curso, algunos el nivel 1 y el nivel 2, otros solamente el nivel 1, otros completaron su nivel 2 y hoy queremos hacer un reconocimiento de sus vidas, entregándole un certificado. Yo voy a pedir en esta hora y voy a nombrar en esta hora por los grupos con su discipulador. Señor, gracias por cada una de estas vidas. Quiero agradecerte por aquellos hermanos que tomaron el tiempo, Señor, para discipular, que compartieron sus experiencias, la enseñanza de la palabra, con el único fin de bendecir al resto. Quiero agradecer por sus vidas y pedirte, Señor, tu recompensa sobre ellos. Pero también quiero agradecerte por aquellos, Señor, que tomaron este curso. Que todo lo aprendido sea para poner en práctica en sus vidas, porque esto trae alegría, bendición, felicidad. Que cada concepto de tu palabra se arraigue en sus corazones y que puedas levantar cristianos sólidos, firmes, fuertes, que puedan resistir los embates de la vida y salir victoriosos. Yo te ruego en el nombre de Jesús que el poder de tu Espíritu Santo esté sobre cada uno de ellos y que esta hambre de ti y de tu palabra nunca se corte, nunca cese, porque mientras más aprendemos de tu palabra, mejor vivimos, mejores hijos tuyos somos, mejores ejemplos somos en nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con los que nos rodean. Por eso yo bendigo estas vidas y en el nombre de Jesús
declaramos que los tiempos que vendrán en sus vidas serán mucho mejores a los tiempos que ya pasaron. Porque serán tiempos de cosechar lo que con esfuerzo han sembrado. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Y muy bien, pueden volver ya a sus lugares. Me avisan aquí que en lugar de volver a sus lugares, vayan al primer piso, le va a estar guiando Pablo en esta hora. Ahí hay una recepción para ustedes, como una especie de desayuno para ustedes, para agasajarlos. Así que síganlo a Pablo allí, que va yendo, y que puedan disfrutar este tiempo de una manera especial. Y al resto, simplemente permítame compartir algunos anuncios antes de terminar nuestro culto. Cada miércoles tenemos miércoles de milagros. Cada miércoles por Zoom en vivo. Conéctese, mi querido, para que de esta manera podamos estar orando y clamando por las necesidades. Me dicen que ya están listos los calendarios 2022. Es una hermosa oportunidad de poder regalar a vecinos, amigos, familiares, porque esos calendarios tienen versículos bíblicos y pueden bendecir muchísimo. Ahora que llega fin de año, es un excelente regalo. Pídalo allí al final en el atrio del templo. Próximo sábado a las 20 horas hay culto presencial de jóvenes. Todos los jóvenes, por supuesto, invitados. Va a ser un tiempo maravilloso. Y lo último, recuerde, como dije el domingo pasado, tenemos el proyecto Arreglo de la Casa de Dios. Si usted quiere hacer una ofrenda especial, pide un sobre, pone su ofrenda para la casa de Dios y pone allí templo, para que sepamos que es para que podamos arreglar la casa del Señor y embellecer la casa del Señor. Hágalo, porque es una manera también de estar ayudando para que este lugar sea un lugar digno de la presencia del Señor. ¿Nos ponemos todos de pie? Y ahora que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con este precioso pueblo, Señor. Amén, amén. Que Dios te bendiga.